Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que, ya verán, va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los seguidores de la farándula turca. Y es que, ¿quién no adora un buen drama, un poco de chisme y sobre todo, saber qué pasa con nuestros actores favoritos? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a su exitosa serie Love is in the Air. Vamos a explorar una pregunta que muchos se hacen: ¿lo que le hicieron a Hande le está pasando lo mismo a Kerem? ¿Es esto una simple casualidad? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha dado la prensa y las redes sociales. Vamos a analizar las situaciones, compararlas y tratar de entender qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de que empecemos, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, y les gusta el chisme, el drama, las noticias de farándula, y el mundo de las series turcas, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo. Y ahora sí, comenzamos. Para quienes no estén muy familiarizados con la historia, hagamos un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin en la pantalla nos enamoraron con sus personajes Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable y rápidamente los fans comenzaron a especular, a desear, que esa magia trascendiera la pantalla. ¿Y qué creen? Así fue. La pareja confirmó su relación, y el mundo entero se volcó en felicitaciones y en seguir cada paso de su amor. Pero como todo en la vida, y especialmente en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la ruptura, Hande parecía estar constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier movimiento, cualquier foto, cualquier declaración, era analizada al milímetro. Los rumores sobre su vida amorosa, sus proyectos profesionales, y hasta su apariencia física, eran tema de conversación constante. Los medios y por supuesto las redes sociales parecían estar obsesionados con ella, y a veces, la forma en que se cubría su vida personal no era precisamente la más amable ni respetuosa. Y es aquí donde llegamos a la gran pregunta: ¿está Kerem Bürsin pasando por algo similar? ¿Se repite la historia? ¿Está enfrentando el mismo nivel de escrutinio y de acoso mediático que sufrió Hande después de su ruptura? Analicemos. Kerem, al igual que Hande, es un actor de renombre muy querido por el público. Después de la separación, también ha sido objeto de rumores y especulaciones. Sus relaciones amorosas, sus proyectos profesionales y su vida personal en general son tema de conversación. La prensa y los fans están pendientes de cada movimiento. ¿Dónde radican las similitudes? Bueno, ambas celebridades experimentaron un éxito masivo gracias a una serie conjunta. Ambos vivieron una relación pública que despertó el interés de millones. Ambos, después de la ruptura, se encontraron bajo un intenso escrutinio mediático. Y lo más importante, ambos han tenido que lidiar con la constante especulación sobre sus vidas privadas. Ahora, es importante aclarar algo. La intensidad del escrutinio, el tipo de cobertura y el impacto en cada persona puede variar. Cada individuo es diferente y la forma en que afrontan la presión mediática también lo es. Pero la similitud en la situación, en la dinámica, es innegable. ¿Es esto una casualidad? ¿O hay algo más en juego? ¿Estamos ante un patrón? ¿Es que la fama turca viene con un precio muy alto, que incluye el constante escrutinio y la invasión de la privacidad? Creo que es importante analizar varios factores que podrían influir en esta situación. Primero, está el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. A menudo, la prensa sensacionalista busca noticias que generen clics y atención, y las rupturas amorosas y los chismes de farándula son una fuente inagotable de contenido. Las revistas, los portales de noticias y los programas de televisión compiten por obtener la primicia, y a veces esto puede llevar a la exageración, a la especulación e incluso a la desinformación. Luego está el impacto de las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información.
Ahora los fans pueden interactuar directamente con sus ídolos, y también pueden expresar sus opiniones, sus juicios y sus críticas de forma pública. Esto puede ser algo positivo, pero también puede ser algo negativo. Las redes sociales pueden convertirse en un caldo de cultivo para el acoso, el ciberbullying y la difusión de rumores infundados. Otro factor a considerar es la cultura de la farándula turca. La farándula turca, como la de muchos otros países, tiene sus propias reglas y dinámicas. Existe una gran fascinación por la vida personal de las celebridades, y la prensa a menudo se centra en los romances, las rupturas y los escándalos. Esto crea una presión constante sobre los actores y actrices, que deben lidiar con el constante escrutinio de los medios y de los fans. Ahora bien, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Tenemos dos figuras públicas muy conocidas, dos actores que protagonizaron una relación muy mediática, y que, después de su ruptura, se han enfrentado a situaciones similares en cuanto al escrutinio mediático. Pareciera que la fama turca viene con un costo, y que las rupturas amorosas, especialmente cuando involucran a figuras públicas, generan un interés desmedido por parte de los medios y de los fans. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Qué ha estado sucediendo con él? Bueno, como les decía, Kerem también ha sido objeto de rumores y especulaciones. Se le ha relacionado con varias mujeres, y cada una de estas relaciones, o supuestas relaciones, ha sido analizada al detalle. Los medios han estado pendientes de cada paso, de cada gesto, de cada foto. También se ha hablado mucho de sus proyectos profesionales. Kerem es un actor talentoso y versátil, y siempre está buscando nuevos retos. Pero cada nuevo proyecto, cada nueva decisión profesional, también ha sido objeto de análisis y de debate. En resumen, Kerem está experimentando, de cierta forma, lo mismo que Hande. Está siendo objeto de un intenso escrutinio mediático, está siendo juzgado por su vida personal, y está lidiando con la presión de la fama. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar? En primer lugar, debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de los demás. Las redes sociales nos dan voz, pero también nos dan la responsabilidad de usar esa voz con sabiduría y con respeto. Evitemos la especulación, los juicios y los comentarios malintencionados. Pensemos antes de publicar y reflexionemos sobre las consecuencias de nuestras palabras. En segundo lugar, debemos ser conscientes del papel que juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la forma en que informan sobre la vida de las celebridades. Deben evitar la sensacionalización, la exageración y la desinformación. Deben priorizar la verdad, la objetividad y el respeto por la privacidad. En tercer lugar, debemos ser conscientes de la presión que sufren las celebridades. Las celebridades son seres humanos y también tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos y a sus errores. Debemos ser empáticos, comprensivos, y evitar juzgar a las personas por su vida personal. En cuarto lugar, debemos apoyar a nuestros ídolos de forma responsable. Podemos ser fans de una celebridad, podemos admirar su trabajo, y podemos seguir su trayectoria, pero siempre debemos respetar su privacidad y evitar el acoso o la intromisión en su vida personal. En el caso de Hande y Kerem, creo que es importante recordar que son personas, que tienen sentimientos, que tienen derecho a su privacidad y que merecen respeto. Dejemos de lado la especulación, los chismes y los juicios, y concentrémonos en apoyar su trabajo, en admirar su talento y en desearles lo mejor en sus vidas. Entonces, ¿casualidad o no? Creo que si bien cada situación es única, hay patrones que se repiten. La fama, el éxito y las relaciones sentimentales en el mundo de la farándula, especialmente en Turquía, vienen con un costo. Y ese costo a menudo incluye el escrutinio constante, la invasión de la privacidad y la presión de los medios y de los fans. Hemos hablado de Hande, de Kerem, de los medios, de las redes sociales y de la cultura de la farándula turca. Hemos analizado las similitudes, las diferencias y las lecciones que podemos aprender de todo esto. Y antes de terminar, quiero recordarles que esto es solo mi opinión, basada en lo que he visto, en lo que he leído y en lo que he investigado. Ustedes, por supuesto, tienen derecho a tener su propia opinión. Me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que es una casualidad? ¿Creen que hay algo más? ¿Cómo creen que los medios deberían cubrir estas historias? Compartan sus ideas. Llegamos al final del vídeo.
Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.